Muy buen día, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es Equilibrio y Cinética para la Facultad de Química de la UNAM. En la clase de hoy definiremos lo que entendemos por sistema, paredes y procesos en el ámbito termodinámico y de equilibrio. Muy bien, para ello vamos a usar una definición operativa de lo que vamos a entender por equilibrio, la cual es sencilla y nos dice que el equilibrio es la situación en la que para un sistema termodinámico las propiedades macroscópicas de todas las fases del sistema ya no son función del tiempo. ¿Ok? Esa es nuestra definición de equilibrio. Las propiedades macroscópicas ya no cambian con el tiempo. Bien, esto asume, esta definición implica que el sistema está completamente aislado y que no tenemos efectos de campos externos. Por ejemplo, campos externos pueden ser el campo gravitacional o un campo eléctrico. Nuestra definición nos demanda que no existan estos campos externos que perturben al sistema. Bien, es necesario definir también el sistema, las paredes y los procesos. Con la aplicación de la primera y la segunda ley de la termodinámica, que ustedes ya conocen, ya deben tener un uso o un conocimiento previo, la primera y segunda ley, con estas dos leyes se establece que para sistemas cerrados no tenemos intercambio de material. ¿Ok? Bien, repito. Con la primera y segunda ley de la termodinámica, establecemos que en sistemas cerrados no hay intercambio de material. ¿Entre quién y quién? Bueno, para ello tenemos que definir a las paredes. También los potenciales termodinámicos, que ya conocen de su curso previo de termodinámica, los potenciales termodinámicos como la entalpía, la energía libre de Helmholtz o la energía libre de Gibbs, los empleamos en este curso para caracterizar a los estados de equilibrio. ¿Okay? Bien, vamos a definir ahora en nuestra segunda diapositiva a dos estados termodinámicos, un estado A y un estado B. Y vamos a ver cómo reaccionan con una perturbación. Bien, aquí hice uso de un símil mecánico, así se llama esto, en el que representamos el transcurso de la energía entre dos estados, el estado A y B. Esta línea continua representa la energía entre los dos estados, ¿ok? Bien, dependiendo de la condición de la energía, vamos a tener distintos tipos de equilibrio, ¿ok? El primer tipo de situación energética que podemos tener es lo que llamamos un estado metaestable. En este caso, un estado metaestable indica que al haber una perturbación al estado A, al sistema,
le es difícil o no, la respuesta que tenga ese estado va a depender de la magnitud de la perturbación, ¿ok? Es decir, aquí lo representamos con una pelotita. Vean que si yo aplico una perturbación muy pequeña, la pelotita va a volver a este estado metaestable, a este estado que parece un mínimo local de energía, ¿ok? Si yo aplico en cambio una perturbación mayor, puede que salga de este valle energético y me transporte a otro estado, ¿ok? Así que un estado metaestable, su existencia depende del tamaño de la perturbación que apliquemos al sistema, ¿ok? Bien, hay un ejemplo que se emplea usualmente para este tipo de llamado estado metaestable. Es si ustedes toman una botella de agua, una botella plástica llena de agua, y hola gato, y la meten al refrigerador o más específicamente al congelador y no la perturban durante varias horas, ¿ok? Y después de este intervalo de tiempo toman la botella de agua y con mucho cuidado la retiran del congelador. Ustedes pueden ver que va a estar todavía en estado líquido, ¿ok? Ese metaestado va a ser representado por este valle, ¿ok? Cuando ustedes saquen del congelador esa botella de agua que aún está líquida, va a estar en este estado metaestable. Bien, ahora, si ustedes toman esa botella recién sacada del congelador y la golpean repentinamente contra la mesa, por ejemplo, va a comenzar a abandonar ese estado metaestable. Esa perturbación va a ayudarnos a salir de ese estado metaestable, que es el líquido en este caso, y va a comenzar a cristalizarse, ¿ok? Y esa cristalización va a redundar o va a tener como destino final el completo congelamiento de la botella, que es ya un estado estable, ¿ok? Es decir, hicimos pasar a nuestro sistema una botella de agua por un estado energético donde no teníamos una perturbación, que es de estar dentro del congelador, así que siguió en estado líquido, a pesar de que la temperatura ya estaba a 0 grados, nuestro sistema continuaba en estado líquido, lo cual al aplicarle una perturbación, abandonó ese estado metaestable y llegó a un estado final congelado, ¿ok? Ese es un ejemplo. Hay otros ejemplos con otros líquidos o en otra zona de temperatura, por ejemplo, en la zona de ebullición del agua, podemos tener otro ejemplo común de lo que entendemos, de lo que nos puede ayudar a visualizar que es un estado metaestable. ¿Ok? Ya vimos lo que pasa en el lado frío de nuestra escala. ¿Qué pasa en el lado de mayor temperatura? Para eso vamos a visualizar que tenemos una taza de agua y vamos a meterla al microondas, digamos, 2 minutos, ¿ok? Para que nuestro experimento funcione, nuestra taza de agua debe estar nueva, no debe tener fisuras en sus paredes, no debe tener rayaduras de nuestra esponja que la hayamos lavado varias veces. Nuestra esponja nuestra taza debe estar nueva y llena de agua. Vamos a ingresarla al microondas. Después de 2 minutos calentándola, la retiramos del microondas y a primera instancia, macroscópicamente, parece estar en equilibrio. No hay burbujas, no hay nada que nos indique
que no está en un estado de equilibrio. Pero si ahora hacemos un pequeño golpe a nuestra taza recién sacada del microondas, esta taza puede expulsar el líquido de forma intempestiva. Es decir, perturbamos ese estado y fue suficientemente grande para que llegara o hirviera de manera espontánea. ¿Ok? Es decir, en el microondas llegamos a un estado metaestable donde a pesar de haber llegado a la temperatura de ebullición, macroscópicamente no veíamos ningún efecto en nuestro líquido. Pero al golpear la taza, además de tener una quemada importante en nuestra mano, pues llegamos a un estado ya de equilibrio, que es el líquido hirviendo. ¿Ok? Estos son dos ejemplos usuales para comprender que es un estado metaestable. ¿Ok? No hemos llegado a un estado definitivo, sino que gracias a una perturbación lo suficientemente grande, nos lleva a un estado final. En el primer caso, al líquido congelado, y en el segundo caso, al líquido hirviendo. Así que no metan tazas de agua al microondas si no están seguros que no va a hervir espontáneamente. Bien, ahora vamos a la parte media de nuestra gráfica, en este ejemplo mecánico con la pelotita. Este estado inestable quiere decir que por la más mínima perturbación va a causar que nuestro estado energético cambie, ya sea a un estado metaestable o ya sea a un estado de equilibrio estable. ¿Ok? La perturbación puede ser muy pequeña y el resultado va a ser el fin en otro estado, ya sea metaestable o estable. Y por último, tenemos la situación de un equilibrio estable, donde la perturbación no es lo suficientemente grande y va a regresar al equilibrio. Veo que alguien está levantando la mano, si quiere usar el micrófono. Sí, profe, le quería preguntar, ¿sí me escucha? Profe, Mande. profe, ¿me escucha? Ahora sí ya te escucho. Ah, ok. Bueno, quería preguntar si en los ejemplos que había dado, en el del agua, era únicamente la metes al refri, el agua, Sí, y al sacar la botella le das un pequeño golpe y así llegaría a su punto de congelación. así es. Ok. Y en el... ¿Me podrías repetir rápido nada más lo de inestable? Es que como mis audífonos no funcionan mucho, no logré escuchar muy bien lo que dijo, perdón. Claro, en el equilibrio inestable, la perturbación va a ser muy pequeña, por muy pequeña que sea la perturbación, nos va a alterar esta situación energética y nos va a llevar ya sea a un equilibrio metaestable o a un equilibrio estable. Es decir, en este caso, la perturbación es muy pequeña, por mínima que sea, va a salir de ese estado inestable, ¿no? Y nos va a llevar ya sea al metaestable o a un estado estable. Gracias, profe. De acuerdo. Bien, con respecto a nuestros ejemplos, hay muchos videos en YouTube que pueden consultar. Simplemente hay que poner metastable o agua metastable y va a salir videos en YouTube. También hay ejemplos con cerveza, por ejemplo. Una vez me pasó que yo estaba en un restaurante comiendo sushi y dije, bueno, voy a tomar una cerveza. Pero sucede que hay algunos restaurantes que tienen la cerveza en el refri, más o menos a 2 grados, 0 grados,
Ustedes saben que la cerveza tiene un punto de congelación menor que el agua, pero en este restaurante en particular, también los tarros estaban dentro del refrigerador. Así que cuando el mesero sirvió la cerveza al tarro, ocurrió un efecto del que llamamos metaestable, ya que la cerveza ya había pasado su punto de congelación, pero seguía líquida. Y al abandonar la botella, empezó a congelarse en el chorro que caía al tarro. ¿Ok? Así que eso también lo pueden ver, buscar en YouTube, como una cerveza puede tener un estado metaestable si está lo suficientemente fría y le aplicamos una perturbación, que en este caso fue salir de la botella e impactar el tarro. Bien, tengo... miren, aquí ya Julio nos comparte un video de YouTube. Lo podemos ver al final, claro que sí. Gracias. Si me encuentran otro, los pueden poner en el chat. Hay algunos muy interesantes. También hay otros del microondas, pero ese es más peligroso hacerlo, obviamente. Veo que levantaron la mano. Si quieren hacer uso del micrófono. Perdón, profe, creo que dejé la mano levantada, pero... No era yo. Oiga, A profe, una ver, pregunta. dígame. Entonces, ¿la perturbación involucra pues sí, a la energía o sea, le damos energía al sistema o ya esa energía ya la tiene el sistema? Es energía que aportamos al sistema, ya sea, como dices, una perturbación energética, en este caso fue un golpe, pero puede ser un campo eléctrico, darle un choque eléctrico al sistema, una diferencia de energía potencial, ¿no? Un cambio de altura, es decir, sí, cualquier inversión energética que hagamos sobre el sistema va a redundar en salir de ese estado metaestable. Ok, gracias. ¿Ok? Otra inversión de energética también puede ser añadir un soluto, por ejemplo. Por ejemplo, si ustedes están hirviendo agua y en la estufa y no ven que hierve o algo, o está muy tranquila, si ustedes añaden algunas piedritas que en el laboratorio les llamamos piedritas de ebullición, esa agua que estaba estable va a empezar a parecer que está ebulliendo, ¿no? Porque hicimos una inversión en la configuración al añadir estas piedritas y existe un desplazamiento de este estado metaestable. ¿Ok? En este ejemplo que les digo, una olla con agua calentándose y de repente yo le agrego un soluto o piedritas de ebullición, lo que sucede es que el aire que está disuelto en el agua, de repente perdió su solubilidad en el agua y lo que observamos son burbujas que salen. ¿Ok? Bien. De acuerdo. Vamos a continuar con otro concepto que es, vamos a delimitar los sistemas. Vamos a ver hasta dónde es un sistema, hasta dónde ya no lo es. Recuerdan que en termodinámica tenemos nuestra definición de universo, nuestra definición de alrededores y de sistemas. El sistema está encapsulado o delimitado por las paredes. Todo lo que no sea el sistema y que esté alrededor, bueno, esto nos define a los alrededores. Todo lo que no sea sistema o alrededores es el universo termodinámico. ¿De acuerdo? Depende mucho cómo definamos los alrededores.
Los alrededores son todo lo que puede perturbar al sistema. Vean que es una definición algo amplia, problemática, diría yo. Por ejemplo, en algunos experimentos que empecé a hacer cuando estaba haciendo mi tesis de maestría, implicaba armar un sistema donde yo tenía una muestra de líquido muy pequeña dentro de una celda de vidrio y yo ingresaba una aguja hueca y le creaba yo con aire una burbuja dentro de mi líquido problema. ¿Ok? Esto era, según yo, mi sistema y mis alrededores eran la celda, ¿no? Las paredes de la celda. Pero sucede que la temperatura que estaba alrededor de la celda afectaba a mi medición, ¿no? Yo estaba midiendo tensión superficial. Así que la definición inicial de alrededores, que eran solamente lo que estaba tocando a las paredes de mi celda de vidrio, tuvo que cambiar. Así que tuve que meter a la celda en un baño térmico para que los alrededores estuvieran un poco más, no perturbaran a mi sistema. ¿Ok? Después descubrí que mis alrededores eran aún más grandes porque la mesa en la que yo tenía la celda de vidrio vibraba conforme pasaban las personas o conforme pasaba el Puma Bus y eso afectaba la medición. Así que mis alrededores eran aún mayores. No solo eran las paredes del vidrio, ni tampoco el baño térmico. Era también el suelo que comunicaba con el circuito escolar. ¿Ok? Así que tuvimos que poner una mesa antivibraciones para que mis alrededores, lo que pudiera perturbar a mi sistema, fuera lo más pequeño posible. ¿Ok? Así que es ahí donde toma importancia que definamos cuáles son las paredes de mi sistema y qué es lo que realmente puede perturbar a lo que estamos midiendo, a lo que está sucediendo en nuestro sistema macroscópicamente. Así que tenemos distintos tipos de paredes, dependiendo de si aplicamos cambios de presión o de volumen. Las paredes pueden ser rígidas, como les comentaba en este ejemplo, una celda de vidrio tiene paredes rígidas. Pero en otro ejemplo donde usemos, por ejemplo, un globo lleno de aire, esas paredes son móviles y responden al cambio de volumen o al cambio de presión. Otro tipo de paredes son las que responden al flujo de energía térmica. Estas pueden ser adiabáticas, que no permiten el flujo de energía térmica, o diatérmicas que conducen el calor. Un ejemplo muy sencillo, muy idealizado, es un vaso de unicel. Para el caso adiabático, ustedes saben que si ustedes toman su atole en un vaso de unicel, a lo mejor les dura 45 minutos en una temperatura adecuada, pero si vuelven después de la clase de equilibrio, ese atole ya va a estar frío, ¿no? Pero bueno, es una idealización. El estado adiabático es una idealización, no va a suceder en el mundo natural, pero implicaría que no hay flujo térmico entre el sistema y los alrededores. En cambio, una situación diatérmica, una pared diatérmica, es cualquier, por ejemplo, una taza de metal. El metal es muy buen conductor del calor, así que ahí vamos a verificar muy fácilmente este flujo de energía térmica. Por ejemplo, si ustedes toman un termo, el termo pretende ser adiabático, estableciendo un alrededor de aire alrededor de nuestro sistema, es decir, los termos tienen una cámara de aire. El aire no es muy buen conductor del calor, así que
en los termos quieren alcanzar la condición adiabática con mayor o menor éxito, dependiendo dónde lo compren o dónde lo hagan, pero emplean este principio de querer alcanzar una situación adiabática, dependiendo del material con el que esté construido ese termo. Muy bien. Y tenemos por último un tipo de pared que responde al flujo de material que se transporte desde el sistema a los alrededores o de los alrededores hacia el sistema. ¿Ok? Entonces, una pared puede ser permeable cuando sí permite este flujo desde el sistema o desde los alrededores, o puede ser impermeable cuando no permite este flujo. Esta condición no es tan idealizada. La condición impermeable, por ejemplo, una pared con poros, un escurridor, por ejemplo, una tela con un poro más o menos grande, es una pared permeable, pero un vidrio, un plástico, metal, podemos considerar que son paredes impermeables, que no permiten el flujo de material entre los alrededores y nuestro sistema. Bien, ahora vamos a, ya que tenemos definido nuestro tipo de paredes, lo que podemos esperar que delimite el sistema de los alrededores, vamos a tener distintos tipos de sistemas, dependiendo del flujo tanto de energía como de material. Entonces, definimos un sistema aislado como el que no permite ni el flujo de material ni el flujo de energía entre el sistema y los alrededores. Es una condición idealizada, muy recurrida en nuestros ejemplos termodinámicos, porque nos permite simplificar las ecuaciones y simplificar los fenómenos para comprender algunas de las situaciones, pero es una situación idealizada. Tenemos un sistema cerrado, esto sí existe en la naturaleza, en el cual permitimos el flujo de energía entre los alrededores y el sistema, pero no permitimos el flujo de materiales. ¿Ok? Y por último tenemos un sistema abierto en el cual permitimos ambos flujos, tanto de energía como de material entre el sistema y los alrededores. ¿Ok? Estos tres tipos de sistemas los estamos definiendo a partir de qué flujo podemos permitir dependiendo de qué tipo de paredes tenemos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Va que va. Bien. Ahora vamos a definir otra situación, algo que ya vamos a usar en términos energéticos, que es la definición de proceso. Un proceso lo definimos como la transición de un sistema entre estados de equilibrio. ¿Ok? Es decir, un proceso es nuestro ejemplo de la bolita, es pasar del lado izquierdo al lado derecho de la gráfica y terminar en un estado de equilibrio. ¿Ok? Eso fue un proceso al cual nuestras propiedades macroscópicas tal vez cambiaron, tal vez sufrieron alguna perturbación y llegamos a un estado final de equilibrio. ¿Ok? Dependiendo de lo que suceda en este proceso, de cómo sea la transición del sistema entre dos estados de equilibrio, tenemos distintas condiciones o distintos nombres a cómo llamar a un proceso.
como ustedes saben, un proceso isotérmico, del griego termos, que significa energía o calor, e iso, que significa igual o constante. Si la temperatura es constante, tenemos un proceso isotérmico. Es muy socorrido en nuestros ejemplos, en nuestras situaciones experimentales, los procesos isotérmicos, ya que podemos idealizar una situación donde realmente tengamos una temperatura constante o lo suficientemente constante para considerarlo isotérmico. Por ejemplo, poniendo un baño térmico, aislando nuestro sistema con material aislante, etc. Bien, ahora, si esta transición que observamos entre estados de equilibrio se verifica de manera en que la presión es constante, vamos a tener un proceso isobárico. ¿Ok? Para garantizar que algo sea isobárico, necesitaremos ya sea cambiar el volumen o cambiar la temperatura para que esa presión sea constante. Y por último, tenemos el caso del proceso isocórico. Coros viene también del griego, que significa espacio, y es a volumen constante. ¿Ok? Así que para tener volumen constante podríamos cambiar la temperatura o cambiar la presión para garantizar que ese volumen sea constante. Por ejemplo, un reactor o un vaso de precipitados o un reactor de vidrio, si llevamos a cabo en él una reacción exotérmica, el volumen no va a cambiar, pero la temperatura sí y la presión también. En ese caso tendríamos un proceso isocórico. Bien, ahora, entre nuestro estado inicial y nuestro estado final, va a suceder un proceso, como acabamos de definir. Pero ¿de qué manera va a suceder esto? Si definimos que entre nuestros estados iniciales y finales hay estados intermedios, es decir, pequeños pasos, pequeños cambios que nos acerquen al estado final, vamos a definir dos situaciones. Si entre el estado inicial y el estado final hay estados intermedios que a su vez no están en equilibrio, o que en cambio, entre estos dos estados, inicial y final, tenemos una infinidad de estados de equilibrio. Es decir, estamos dando pequeños pasos y en cada paso llego al equilibrio y eso me lleva al estado final. Eso se llama un proceso cuasi estático, que casi estoy en el mismo sitio, pero hice un cambio infinitamente pequeño que me acerca al estado final. Y cada paso infinitamente pequeño que di, llegué al equilibrio. Eso es un proceso cuasi estático. Una infinidad de pasos para llegar al estado final y cada paso que di, llegué al equilibrio. ¿Ok? Es una idealización, una forma de visualizar cómo es un proceso entre un estado inicial y un estado final. Bien, ahora uno de estos procesos cuasi estáticos se llama proceso reversible. Es decir, si recordamos nuestra definición de trabajo volumétrico para este proceso es un trabajo cuasi estático, es decir, este cambio de volumen es muy pequeño, es infinitamente pequeño, pero está cambiando, por lo tanto también está cambiando el trabajo.
Y el calor cuasi estático quiere decir que la entropía está cambiando infinitamente poco entre cada estado de equilibrio, pero está cambiando y me está acercando a un estado final. Eso es un calor cuasi estático, ¿ok? La entropía está cambiando muy poco, infinitamente poco, entre cada acercamiento que doy al estado final. En un sistema cerrado, es decir, no hay generación de material ni está ingresando material al sistema. Esta es la expresión que describe cómo está cambiando la energía interna del sistema. ¿Ok? Está en función de los cambios de volumen, de la presión en el sistema, los cambios de entropía y la temperatura del sistema. En uno de los procesos cuasi estáticos le llamamos proceso reversible, cuando la entropía no está cambiando. El cambio de entropía en un proceso reversible es cero. ¿Ok? Es decir, en esta serie de pasos infinitos que di hacia el estado de equilibrio, no generé entropía. No hubo cambio de entropía. Si eso sucede, le llamaremos proceso reversible. Y un proceso irreversible es que si yo hice estos pequeños cambios, estos infinitos pasos hacia el equilibrio, si hubo cambio en entropía, se llama proceso irreversible. Un proceso irreversible es todo aquel que sucede en la naturaleza. En la naturaleza no existen los procesos reversibles. En este universo no observamos que podamos cambiar la estructura energética de un sistema sin generar entropía. Así que, de nuevo, el proceso reversible es una idealización de cómo llegamos a un estado de equilibrio. Ok, a ver. Sí, Betty, ¿quieres participar? Sí, quería preguntar, entonces el sistema cerrado, pues, que es el proceso cuasi estático, conlleva, puede haber un proceso reversible o irreversible, ¿verdad? Exactamente. Sí, El porque proceso cuasi estático nos dice que para llegar al equilibrio dimos una infinidad de pasos antes de llegar a él. Ahora, si en esa infinidad de pasos yo generé entropía, es un proceso irreversible. Y si en ese proceso cuasi estático no generé entropía, es un proceso reversible. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. ¿A qué va? Bien, ahora es muy importante decirlo de nuevo que el proceso reversible solo se verifica en nuestras clases de termodinámica, en el desarrollo de las teorías que nos acercan a la realidad, pero lo que sucede en la naturaleza son todos procesos irreversibles. Siempre va a haber generación de entropía. Un ejemplo que no me gusta, pero es muy común, es que si yo parto una naranja en muchos gajos, ya no puedo volver a armar la naranja en su estado original. Es cierto, pero es un ejemplo que no me acaba de convencer. Otro ejemplo es si yo quemo un papel, tampoco voy a poder recuperar el papel original después de tomar las cenizas. ¿Ok? Otros ejemplos son en un motor de combustión interna, no puedo recuperar la gasolina que ya quemé. Tampoco puedo recuperar
los pedazos de metal del pistón que están desgastándose. Es decir, en la respiración humana o la respiración de cualquier organismo, no puedo recuperar el oxígeno que se está convirtiendo en CO2. ¿Ok? Siempre va a haber pérdidas, ya sea en la configuración espacial del sistema o en la configuración energética del sistema. ¿Por qué? Porque la entropía siempre estará generándose. ¿Ok? Bien, algo que quiero que recuerden también es este puntito que puse sobre la derivada del trabajo y la diferencial de calor. ¿Alguien recuerda por qué lleva una notación, cierto símbolo sobre las diferenciales de trabajo y de calor? ¿Por qué la mandé? Porque son funciones de trayectoria. Así es, ¿ok? Entre las funciones termodinámicas debemos distinguir entre las funciones de estado, a las que no les importa cómo llegaste ahí, pero están las funciones de trayectoria a las cuales afecta la manera, la cantidad de esta diferencial está siendo, es función de cómo llegas, de qué camino estás tomando para llegar a ese estado final o de equilibrio. ¿Okay? Eso es una función de trayectoria como es el calor y el trabajo. Y no lo es la energía interna, ni la entropía, ni la energía libre. ¿Okay? Esas toman el cambio global. Muy bien. Ahora, vamos a ver, entre estos procesos cuasi estáticos, vamos a ver cómo lo podemos visualizar en un diagrama presión-volumen, los cuales debemos sentirnos cómodos manejando en estas clases de físico-química o de diseño de procesos, diseño de reacciones. Siempre estos diagramas presión-volumen nos dan un mapa muy claro de qué estamos haciendo. Por ejemplo, voy a tomar como estado, vamos a partir de un estado 1, aquí arriba, en una presión alta, volumen bajo, y queremos llegar, por ejemplo, a un estado 2. Aquí. Entre este estado inicial y este estado final, va a haber un cambio de presión, la presión va a estar disminuyendo y el volumen va a estar aumentando. Así que no puedo tener un proceso isobárico y no estoy teniendo un proceso isocórico, sino es un proceso isotérmico. ¿Ok? Es decir, disminuí la presión aumentando el volumen a temperatura constante. Después, si hubiera yo partido de este estado, por ejemplo, 1', aquí, a 2', acá de este lado, para lograr esta situación de este proceso, yo tendría que haber mantenido la presión constante, cambiando el volumen, pero tal vez esto implicó que yo cambiara la temperatura. ¿Ok? Es un proceso isobárico. Y por último, en un estado, por ejemplo, que inicie de este lado, en una presión baja, en un estado 1 biprima, hasta un estado 2 biprima, de temperatura alta, el volumen logré mantenerlo constante, pero tal vez eso implicó que cambiara la temperatura también. ¿Ok? Ahora, de tarea, les voy a dejar, lo voy a poner en Edmodo las instrucciones, pero quiero que me expliquen por qué hay una diferencia
entre el proceso isotérmico y el proceso adiabático. ¿Ok? Quiero que me expliquen de tarea por qué hay esta diferencia en el camino cuando hacemos un proceso isotérmico y cuando hacemos un proceso adiabático. Esa es la tarea 1. ¿Ok? Lo voy a poner en Edmodo con las instrucciones, con el diagrama, para que a través de la plataforma ustedes entreguen esa pequeña tarea que les estoy dejando. ¿Ok? Porque es distinto el camino isotérmico del camino adiabático. Y les voy a dejar también este video que explica más o menos con ejemplos claros y diagramas. Es corto, dura más o menos 5 minutos, que son los procesos cuasi estáticos, reversibles e irreversibles. ¿Ok? Ok. Sí, Va profesor. que va.